Bueno, como habrán visto hasta ahora con todo lo hablado sobre la importancia del examen físico, del interrogatorio, lo que hemos visto de historia clínica, examen de cavidad oral, habrán visto que ya tenemos un acúmulo de términos y de nuevos términos que sería bueno que ustedes vayan haciendo su glosario, ¿eh? Para ir habituándose a la nueva terminología. También habrán visto que hemos hecho un pantallazo sobre lo que es el examen físico general y nos hemos explayado un poco más en lo que es el examen físico de la cavidad oral, que es lo que nos interesa en particular. Y bueno, lo mismo vamos a tratar de hacer al hablar sobre las lesiones elementales, que son en realidad es un tema de resorte, sobre todo dermatológico, ¿eh? Pero que eh, compromete muchas veces la cavidad oral y al comprometer la cavidad oral tiene connotaciones particulares. ¿Mm? Entonces, seguramente ustedes cuando vayan a la bibliografía no van a encontrar en los textos el tratado de lesiones elementales en un solo capítulo, sino que en general está tratado ya en cada situación o cuadro patológico en particular. Así que por eso es bueno que, bueno, acá hemos tratado de organizar ese contenido, haciendo sobre todo hincapié a aquellas lesiones que tienen sobre todo repercusión o que son de frecuente presentación en la boca. ¿Eh? Yo soy la doctora Brien, que todavía no me presenté, pertenezco al área de anatomía patológica. Y bueno, eh, hemos visto entonces la importancia, cuando hablamos de historia clínica, la importancia de esa recopilación ordenada y sistemática en la historia clínica, donde queda registrado el examen físico, el examen estomatológico, nuestros diagnósticos presuntivos, los diagnósticos de certeza una vez hecho el análisis de los hallazgos y ayudado también a veces por estudios complementarios, donde consta un plan de tratamiento y donde consta la evolución de la enfermedad y qué tipo de respuesta tuvo a ese plan de tratamiento establecido. Y una sección importante entonces y particular a los que debemos prestar especial atención en nuestro caso, es como les decían los doctores, el examen semiológico de la cavidad oral. Sería bueno, ahora que lamentablemente ustedes no están concurriendo a las clínicas, que hagan el ejercicio en sus casas, con algún familiar, con algún compañero de estudio, a realizarse un examen físico y un examen de la cavidad oral. Eso lo podemos hacer en nuestras casas con algún familiar, ya que no podemos concurrir a la clínica. Así que esa otra recomendación que les quiero hacer, aparte de ir haciendo un glosario de todos los términos nuevos que van escuchando, tratar de practicar y ejercitar el examen físico y el examen de la cavidad oral, la toma de presión arterial, etcétera, lo que vayamos aprendiendo en nuestras casas, por lo menos. Todo lo recogido en el examen estomatológico va a quedar asentado en la historia clínica en aquella sección que se llamaba estado actual de la enfermedad. Y hoy les explicaba a los doctores que para eso nos recurrimos a la observación, ya sea directa o a través de algún instrumento, por ejemplo, una lupa, sistemas de iluminación, espejos, etcétera. La importancia del interrogatorio, de un interrogatorio minucioso que estará orientado al cuadro que se nos esté presentando, las maniobras semiotécnicas de palpación, de exploración, de vitropresión, transiluminación, punción, olfacción, todo eso irá aportando datos que
van a servir para llegar a hacer un diagnóstico presuntivo en un inicio y poder llegar a un diagnóstico definitivo más adelante. Vimos también hasta ahora que la alteración del equilibrio orgánico o de la pérdida de homeostasis en el organismo nos lleva a un estado de enfermedad que se manifestaba clínicamente por signos, síntomas y síndromes, que ahora ya sabemos el significado de cada uno de estos términos. A las lesiones elementales las ubicamos dentro de los signos, es decir, aquello que los podemos ver nosotros, el operador o el profesional, a través de nuestros sentidos o con la ayuda de algún instrumento, y que asientan fundamentalmente en la piel, en la mucosa o en la semimucosa. Antes de entrar específicamente a hablar de las lesiones elementales, vamos a tener que recurrir a hacer un recuerdo histológico y fisiológico de estas estructuras que vamos a evaluar, para justamente poder discernir qué está alterado o qué está cambiado de su estado normal para poder reconocerlas. Entonces, acuérdense, con respecto a la histología del epitelio de la mucosa bucal, que en general es un epitelio plano estratificado, por ejemplo, pero que presenta algunas particularidades de acuerdo al sitio anatómico que estemos hablando. Tenemos epitelios queratinizados, es decir, que en la superficie presenta una capa de queratina madura. Podemos tener epitelios paraqueratinizados, es decir, en las que hay persistencia todavía de núcleos de las células epiteliales en la superficie, que están en determinadas áreas de la cavidad bucal, y la mayor parte que es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es recordar en cada sitio anatómico qué tipo de epitelio normal esperaríamos encontrar en esos sitios, para que justamente hagamos una adecuada interpretación de algún cambio que se pueda presentar en el mismo. Y eso también tiene importancia a la hora de consignar, si es que ustedes van a recurrir a algún tipo de estudio complementario más adelante, la importancia de consignar el sitio anatómico de donde ustedes están evaluando, o de donde ustedes tomaron una muestra, por ejemplo, para citología o para biopsia. Es importante consignar el sitio anatómico del que se trate. Esto entonces es un recuerdo para que veamos el epitelio de la mucosa, que en general decíamos es un epitelio plano, estratificado, queratinizado de manera variable. Esta imagen que le estoy señalando acá es el epitelio plano estratificado no queratinizado. Fíjense, no tiene capa córnea, y es el epitelio que vemos en la mayor parte de la cavidad bucal. También aprovecho para mostrarle que a veces se olvidan o se confunden la porción epitelial y la porción del estrato del corion o de la dermis, si estamos hablando de piel. Un epitelio que muestra paraqueratosis, es decir, persistencia de núcleos en el estrato córneo, que en algunos sitios es normal, pero en otros sitios está indicando que hay algún tipo de alteración madurativa en el epitelio que hace que se esté, diríamos, renovando de manera más acelerada y persistan núcleos en la superficie del mismo. Y un epitelio con queratina madura o ortoqueratinizado, que es el que están viendo ustedes acá. Les decía, bueno, esto es nada más para recordarles los estratos del epitelio: un estrato basal, un estrato espinoso, un estrato córneo, el corion, donde están las papilas, donde transcurren nervios y vasos que mantienen el trofismo y la nutrición del epitelio, y que después va a presentar diferentes variaciones de acuerdo al sitio anatómico que se trate. Entonces, fíjense que en la cavidad oral podemos dividir desde el punto de vista topográfico, histológico, diríamos así, una zona vestibular y una zona de la cavidad propiamente dicha, donde
va variando, fíjense, la mucosa masticatoria con un epitelio estratificado queratinizado y una mucosa de revestimiento que puede estar o no queratinizada, y una mucosa especializada, que es la que describió hoy la doctora Iturris, por ejemplo, en el dorso lingual, donde tenemos las papilas linguales y los corpúsculos gustativos. Todos estos detalles normales, anatómicos, histológicos, los debemos tener en cuenta a la hora de evaluar semiológicamente una lesión presente en la cavidad oral, que es la que nos tratamos de enfocarnos ahora. Entonces, ¿qué son las lesiones elementales? Les decía que son lesiones, es la mínima expresión, diríamos así, de una alteración de la normalidad o de enfermedad que generalmente suele ser de resorte dermatológico, pero en algunas ocasiones puede haber compromiso de la cavidad oral. ¿Alguien está preguntando algo? ¿Alguna pregunta tienen? Bueno, entonces fíjense, Hay un ¿alguien micrófono. está hablando? Para mí que alguien tiene abierto el micrófono. Sí, había un chico que tenía el micrófono prendido, por eso. Chicos, silencien Bueno. sus micrófonos cuando habla el docente, por favor. Entonces, fíjense cómo podemos definir a estas lesiones elementales. Son un conjunto de alteraciones características, tanto macroscópica como microscópicamente presentes en gran número de lesiones propias de la cavidad oral o como una manifestación bucal de una enfermedad sistémica o dermatológica. Y acá me quiero detener en dos cosas. Dice tanto macroscópica como microscópicamente, porque vamos a ver que nosotros la vamos a reconocer cuando realizamos el examen físico y el examen estomatológico y la vamos a tratar de encasillar en un tipo de lesión que pueden ser características de la cavidad oral, pero también pueden ser manifestación oral de una enfermedad sistémica. Y esto es debido a que el epitelio que decíamos de la boca tiene particularidades que hace que muchas enfermedades comiencen o inicien sus manifestaciones clínicas en la boca. ¿Por qué se debe esto? A que es un epitelio que generalmente tiene mecanismos en cuanto a las uniones intercelulares y al recambio de la población celular diferentes al epitelio que recubre la piel. Entonces, eso hace que muchas veces en algunas enfermedades se inicien los cambios o las primeras manifestaciones a nivel de la mucosa bucal. Las lesiones elementales entonces constituyen signos o señales que aparecen en piel y mucosas y también van a encontrar en la bibliografía muchas clasificaciones, desde el punto de vista del tipo histológico de lesión o desde el punto de vista del aspecto clínico que tengan, o en este caso, que es la que utilizamos y es la más difundida, es desde el punto de vista evolutivo en primarias y secundarias. Primarias, que son aquellas que aparecen sobre piel o mucosa sana, y secundarias, que son las que derivan de las anteriores, en su evolución. Esa es una primera clasificación que podríamos hacer. Y una cosa importante que quiero recalcar y que les quede presente es que ninguna lesión, así como tampoco ningún hallazgo en el examen físico o un dato que me pueda dar un examen complementario de laboratorio, por sí solo puede llegar a ser diagnóstico. Siempre nosotros vamos a llegar a un diagnóstico definitivo haciendo una correlación entre las características clínicas que presente la lesión, los hallazgos de laboratorio y los hallazgos quizás citológicos o histológicos que podamos llegar a obtener. De la conjunción y el análisis de todos estos hallazgos recién, podríamos obtener un diagnóstico definitivo
porque van a ver que existen muchas lesiones que tienen las mismas características clínicas o las mismas características histológicas, pero que analizadas en el contexto de ese paciente, a mí me van a, me va a dar, diríamos así, las pautas para encasillar en determinado cuadro patológico, en determinada enfermedad. O sea, ninguna por sí sola es diagnóstico, y eso siempre tengan presente, y eso siempre le vamos a hacer hincapié y recalcar. De ahí la importancia de hacer un interrogatorio bien hecho, de hacer un buen examen físico, de hacer un correcto completamiento de una historia clínica o de un pedido de protocolo, porque todos esos datos van a aportar y van a, diríamos, completar el bagaje de elementos que nos permitan a nosotros llegar a un diagnóstico definitivo, ¿sí? Tengan presente siempre. Esto ya mencionó hoy el doctor, la importancia en cuanto a los aspectos clínicos de interrogar cuándo comenzó, cómo fue, si qué otra sintomatología lo acompaña, si pica, si duele, si cambió de coloración, la localización anatómica, porque depende de eso, existirán elementos anatómicos vinculados a la lesión que puedan hacer que tengan ciertas particularidades, dependiendo de qué sitio anatómico se trate, cómo ha evolucionado en el tiempo, si es localizada o si progresó y se generalizó, si ha cambiado el contexto, si existen factores que desencadenaron esa lesión, interrogar si está relacionado con traumatismo, con agentes físicos, con la ingesta de alimentos, con la ingesta de medicamentos, etcétera. ¿Qué otros signos y síntomas están asociados? Si hay fiebre, si hay dolor, si persistió o no en el tiempo, y si ha recibido tratamiento, si hubo respuesta a ese tratamiento, cómo se modificó. Todos estos datos que ya lo ha mencionado el doctor y que es importante que estén presentes en la historia clínica, van a aportar para un diagnóstico definitivo. Lo mismo que los elementos del laboratorio, estudios hematológicos y bioquímicos, funcionales hepáticos y renales, estudios microbiológicos, títulos de anticuerpos en sangre, técnicas de inmunofluorescencia directa o indirecta, que muchas veces en el caso de las lesiones elementales suelen ser definitorias para determinadas entidades, sobre todo, por ejemplo, en las enfermedades vesículo-ampollares, y estudios histológicos, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. decía que, o sea, ninguna característica en principio se puede tomar como un diagnóstico, sino que hay que Sí. compararle con otros tipos de exámenes. Pero se puede tener un diagnóstico presuntivo. Exacto, de esto va a surgir un diagnóstico presuntivo y eso les va a ir orientando a ustedes, así como cuando ustedes comienzan a hacer el interrogatorio, y eso a medida que ustedes adquieran la experiencia y la habilidad, porque esto es un ejercicio que lo deben practicar, por eso ahora que no están en las clínicas, lo pueden practicar con su compañero de estudio, con sus familiares, en su casa. El mismo interrogatorio y el examen físico a ustedes ya les va a ir guiando a buscar determinados elementos para confirmar o no una sospecha diagnóstica, ¿sí? Lo importante es que sepan que en forma aislada, cualquiera de estas, ya sea datos clínicos, ya sea un resultado de un laboratorio o un estudio histopatológico por sí sola, si yo no tengo el conocimiento del contexto en el que se halla en el paciente, difícilmente quizá pueda llegar a un diagnóstico definitivo. Siempre acuérdense, el resultado o el diagnóstico de certeza llega de la interpretación de todas estas cosas, la clínica, los estudios complementarios, y dentro de los estudios complementarios hay muchos, no solamente la histopatología, sino
puede ser de utilidad estudios por imágenes, estudios, como le decía hoy, de laboratorio de anticuerpos, un estudio de análisis clínico, ¿eh? Depende de la sospecha que yo esté teniendo. No sé si soy clara con eso. Sí, profe. Lo importante acá es que vamos a ver las lesiones desde el punto de vista general para poder reconocerlas y para utilizar todos la misma terminología y que cualquiera que lea esa historia clínica lo esté interpretando de igual manera al que confeccionó esa historia clínica. Eso es importante. Por eso hay que hacer el ejercicio de utilizar entonces y de ir aprendiendo estos nuevos términos. Entonces, las lesiones elementales decíamos que desde el punto de vista evolutivo la podíamos agrupar en lesiones elementales primarias y secundarias. Y fíjense que acá dice lesiones elementales primarias macroscópicas, es decir, aquellas que yo voy a poder observar a simple vista cuando hago el examen físico, o valiéndome de algún instrumento en especial. Y acá fíjense, la hemos agrupado también en sólidas o en aquellas de contenido líquido. Dentro de las sólidas tenemos las planas o palpables, y ahí están las lesiones planas de menos de 1 centímetro, están las máculas, las lesiones planas de más de 1 centímetro están las manchas. En estas dos lesiones lo que se observa es justamente un cambio de la coloración de la piel o de la mucosa. Si tienen vasos visibles, si la lesión tiene vasos visibles a simple vista, a eso es lo que se denomina telangiectasias. Si son lesiones palpables, es decir, que si yo paso la mano sobre la superficie cutánea o mucosa, percibo una sobreelevación, si esas lesiones palpables son menores de 1 centímetro, se denominarán pápulas. Si son lesiones de más de 1 centímetro, la denominaré placas. Y existen formas particulares, que son estas que están descritas acá, por ejemplo, en las que, fíjense, son lesiones a veces papulares o a veces de placa, pero que presentan la particularidad en cuanto a la presentación clínica, que aparecen rápidamente en el lapso menor de 24 horas o que generalmente están relacionadas con algún tipo de alergeno, ya sea alimentario, medicamentoso, que va acompañada de otros signos sintomatología, por ejemplo, picazón, ardor, rubicundez, vecina a la lesión sobrelevada, y eso es lo que se llama ABOM. No es más que una lesión que puede tener la apariencia de una pápula o de una placa, de aparición rápida, en un contexto clínico, como les decía, particular, que tiene una presentación en poco tiempo, acompañado generalmente de eritema, que también a veces se resuelve rápidamente, no persiste mucho tiempo, y a eso lo podemos llamar clínicamente ABOM. Si la lesión se identifica por palpación, pero no se ve, tendremos lo que se llama nódulo, el cual haremos la semiología, como les explicó hoy el doctor y la doctora Iturris, maniobras palpatorias que nos proporcionarán datos, por ejemplo, sobre el tamaño del nódulo, sobre la consistencia, si es dura, si es blanda, si es renitente, como les decía hoy el doctor, que nos da indicio de que ese nódulo tiene una colección líquida en su interior, si duele, si está acompañado de signos inflamatorios, enrojecimiento o temperatura aumentada en el sitio de la lesión, si tiene movilidad, si tiene fijación a alguno de los planos o al plano profundo. Todo eso nos va proporcionando información que junto con el sitio anatómico, por ejemplo, nos va a ir dando indicios de qué lesión se puede tratar. Después tenemos lo que se denomina tumor. Acá el término tumor está referido nada más que
referido nada más que a una masa ocupante en algún sitio y no tiene la connotación de tumor en el sentido de una neoplasia. Podemos tener una tumoración que puede resultar ser una tumoración inflamatoria, por ejemplo, o de alguna colección, y el término en este caso semiológico de tumor hace referencia nada más que a eso, a una masa de tamaño importante que suele tener un crecimiento que también lo veremos si es rápido o no, y eso nos dará indicios también de cuál puede ser la etiología, pero con el término diríamos referido nada más que el aspecto semiológico. Lo mismo tubérculo como una masa excreciente en la piel, que muchas veces, dependiendo, o sea, se diferencia a veces del término tumor nada más que por el tamaño. También existe el término goma, que es una placa que presenta una ulceración y que, diríamos, suele ser una lesión que a veces es patognomónica de determinada enfermedad, como por ejemplo la sífilis. En cuanto a las lesiones de contenido líquido, tenemos lesiones que pueden ser, fíjense, perdón, lesiones que pueden ser menores de 5 centímetros, de 0,5 centímetros, a eso es lo que llamamos vesículas. Lesiones de más de 1 centímetro, a eso llamamos ampollas, o varias ampollas que se unen, a eso se llama flictenas. Y en esto también haremos la descripción semiológica. ¿Cómo están esas vesículas? Si están diseminadas en un segmento anatómico en particular o en un sitio anatómico en particular, si esas vesículas persisten como vesículas o si en la evolución del cuadro vemos que esas vesículas confluyen y forman una ampolla, o si esas ampollas también confluyen y forman lesiones mucho más extensas, como se suele ver, por ejemplo, en los quemados, a eso se llaman flictenas, y describiremos también todas las características, el contenido, que muchas veces es traslúcido, citrino, a veces puede ser hemorrágico, a veces puede ser purulento, y ahí adoptará la denominación de pústulas, ¿sí? Entonces, todos esos datos y ese análisis que voy a hacer en cuanto a estas lesiones de contenido quístico, que también pueden estar histológicamente, ahora lo vamos a ver más adelante, superficialmente en la mucosa o en la piel o más profundo, y eso le dará características en cuanto cuando yo palpe o pase la mano sobre la lesión, nos dará la sensación de mayor o menor tensión, por ejemplo. Todos esos son datos que a mí me van guiando a buscar alguna patología en particular. A medida que ustedes vayan conociendo los diferentes cuadros patológicos, las diferentes enfermedades, que lo vamos a ver este año, que lo van a ver el año que viene en estomatología, todos esos datos que ustedes vayan recogiendo semiológicamente de estas lesiones, independientemente de la causa, a ustedes les va a ir orientando hacia un diagnóstico, ¿sí? Y por último tenemos otra lesión de contenido líquido o semilíquido, que son los quistes. Los quistes, que son cavidades, generalmente colecciones en tejidos blandos, que tienen la particularidad de ser circunscriptos y que desde el punto de vista histológico, ahora vamos a ver, deben cumplir con ciertos requisitos para diferenciarlos de lesiones pseudoquísticas, que también son colecciones de contenido líquido en tejidos blandos, pero que tienen otras características. ¿Estamos hasta acá? Entonces, tenemos lesiones sólidas, planas o sobrelevadas, y otras con contenido líquido. Entonces vamos a ir viendo ejemplos de cada una. Disculpe que la interrumpa. Sí. Teresita Martínez pide que vuelva a decirle las características del labón. Bueno. ¿Cómo puedo hacer?
sacar El ABOM se puede presentar, es una lesión sobrelevada, que dependiendo del tamaño puede tener el tamaño de una pápula o el tamaño de una placa. Ahora vamos a ver fotos sobre eso, pero que presenta la particularidad de ser de aparición rápida, en pocas horas, suele ir acompañado de otros síntomas. El paciente les puede referir, por ejemplo, ardor, dolor, hormigueo, puede estar localizado, puede ser generalizado, asienta generalmente sobre una mucosa o una piel que tiene cambios eritematosos, es decir, que está enrojecida, y que también suele resolver, o sea, desaparecer también en corto tiempo, y que suele ser la característica de presentación de afecciones de tipo alérgico, reaccionales, a un alimento, a un medicamento. Eso lo pueden ustedes el día de mañana, cuando estén en las clínicas, se les puede llegar a presentar si el paciente presenta antecedentes alérgicos y ustedes están utilizando alguna sustancia, por ejemplo, para hacer la preparación del campo en la cavidad oral o hacia algún componente de la anestesia. Esa es justamente las circunstancias o las situaciones en las que se puede presentar este tipo de lesiones, ¿sí? No sé si fui clara ahí. Perfecto, Doc. ¿Está? Sí. Entonces vamos a ir viendo ejemplos de estas lesiones. La primera, entonces, decíamos la mácula o mancha, es toda área circunscripta plana, que no suele superar los 0,5 centímetros de diámetro y que presenta una coloración diferente a la piel o a la mucosa vecina. Como ustedes pueden ver acá en las fotografías, estas lesiones o máculas pueden tener diferente apariencia, pueden tener coloración parduzca, pueden tener coloración blanquecina o pueden tener coloración rojiza, y eso va a depender de la etiología de la lesión. Lo importante es que tengamos en claro entonces que este término de mácula yo lo voy a utilizar cuando veo un cambio circunscripto, un cambio en la coloración de la piel o de la mucosa, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen lesiones blancas que son muy frecuentes de ver en cavidad oral, y que generalmente están relacionados a algún cambio en el epitelio y relacionado con el grado de queratinización del epitelio o con algún cambio en cuanto al espesor del epitelio, que hace que el lecho capilar que está inmediatamente por debajo del epitelio y que es lo que le da la coloración rosada a la mucosa, se vea, diríamos, haya una interposición de ese epitelio rosado, o ya sea por hiperplasia del epitelio o por mayor queratinización, y que clínicamente ustedes lo van a ver como una lesión blanca. Fíjense entonces que acá, en estos casos, yo voy a describir esta lesión como lesiones, algunas como máculas, algunas como placas, como esta que le estoy señalando acá, pero aparte también vamos a tener que describir, fíjense, la localización anatómica, si esta coloración blanca es homogénea o no, o si presenta algún otro tipo de cambio, como en este caso que presenta este aspecto de empedrado. Voy a tener que describir también cómo está la mucosa adyacente, si está normal o si presenta a veces enrojecimientos, o si veo alguna solución de continuidad entremezclado con esa lesión o en vecindad con esa lesión blanca, o este aspecto, fíjense, de reticulado o de encaje, como se está viendo acá, y eso a medida que vayamos conociendo los diferentes cuadros patológicos, le vamos a ir dando nombre y apellido a estas lesiones, o nos va a ir inclinando hacia alguna enfermedad en particular.
Lo mismo pasa acá, fíjense, tenemos máculas también, en este caso parduzcas, que nosotros seguramente lo vamos a relacionar con la presencia de pigmento melánico, a veces puede ser pigmento hemosiderínico, y en este caso, fíjense, tenemos una mancha que toma un segmento importante de la mejilla y el mentón, que tiene esta coloración rojiza que seguramente es por alguna alteración de tipo vascular. Todo eso nos va a dar indicios. Y fíjense, en el caso de las manchas rojas, esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos también de hemorragias y los términos que vamos a utilizar para describirlos, pero en general, estas manchas rojas podemos dividirlas en purpúricas, que son aquellas que se producen cuando hay rotura de la pared de los vasos y salida de eritrocitos hacia el intersticio, y que si yo hago la maniobra semiológica de vitropresión, es decir, de comprimir con un vidrio, la mancha no desaparece, ¿sí? Quiere decir que hay rotura vascular y escape de eritrocitos hacia el intersticio vecino. Y las no purpúricas que se deben al aumento del número de vasos, al aumento del calibre de los vasos o a una disminución del espesor del epitelio que hace que ese lecho capilar que les hablaba, que está inmediatamente por debajo del epitelio, se transparente más y de esa tonalidad más rosada y más intensa que lo habitual. Cuando veamos hemorragia más adelante, vamos a ver que estas manchas purpúricas también van a adquirir y tener diferentes denominaciones de acuerdo al tamaño. Y eso nos va a dar también indicio de la etiología, ¿sí? A qué daño vascular puede estar causando esta lesión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien habló? Doctora, disculpe, ¿nos va a dar indicio? ¿Qué dijo? ¿Escuchó? Que la forma de presentación y el tamaño de estas lesiones de tipo purpúrico, donde lo que hay o están producidas por ruptura vascular y extravasación sanguínea, también va a ir orientando a la etiología, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que ahora ustedes sepan reconocer que las manchas, en el caso de las manchas rojizas, puede deberse o que se rompieron los vasitos del lecho capilar que está por debajo del epitelio, que son las purpúricas, o porque hay algún cambio en la vasculatura de ese sector, ya sea hay aumento de vasos o los vasos no están aumentados en número, pero están dilatados, como vamos a ver, por ejemplo, cuando hay una inflamación, que hay vasodilatación, o cuando hay una disminución del espesor del epitelio y hace que ese lecho vascular se transparente más y lo vea entonces con una coloración más rosada a ese sector. ¿Me entienden la diferencia? Sí, se entiende bien. Bueno, otro tipo de mancha o mácula puede ser esta, en las que hay tatuajes. Este paciente que tenía el hábito de meterse el virome en la boca, provocó el depósito de pigmento exógeno en el paladar, y en este caso el tatuaje está dado por la amalgama de esta restauración dentaria, ¿sí? Esos son ejemplos de máculas o manchas producidas por pigmento exógeno. Entonces, les decía que vamos a ir haciendo el ejercicio también de que estamos viendo lesiones desde el punto de vista macroscópico, es decir, cómo se presentan clínicamente, pero también tenemos que ir haciendo el ejercicio de recordar y tratar de dilucidar qué cambio histológico puede estar presente en ese epitelio para que eso se manifieste así clínicamente. Entonces, fíjense que en la histología nosotros podemos ver
cambios, por ejemplo, en las lesiones blancas, que esa lesión blanca esté dada porque hay un aumento de la capa esa de queratina en la superficie, o porque hay un aumento del espesor del epitelio y también un aumento de la capa de queratina en la superficie, como vemos en estas dos fotografías, que esto se va a traducir sí o sí en una lesión blanca clínicamente. ¿Por qué? Porque esto es lo que les explicaba hoy, se interpone en dejar dejar de permitir ver por transparencia, diríamos así, el lecho capilar que está acá y que le da la tonalidad rosada a la mucosa y a la piel. Entonces, todo lo que se interponga en el medio, desde del ojo del observador a eso, va a dar la imagen de lesión blanca. Entonces, histológicamente podemos nosotros imaginarnos que esa lesión blanca se puede estar debiendo o que hay un aumento en la queratinización, o que hay un aumento de la queratinización y un aumento del espesor epitelial, que son todos cambios como resultado de algún tipo de irritación que está sufriendo el epitelio y que el tejido pone justamente en marcha para lograr defenderse, diríamos así, o soportar de mejor manera lo que está el agente o la situación que está irritando el epitelio en sí. Puede ser también que haya, fíjense, en comparación con estas dos imágenes, que haya desorden en la disposición de las células, incluso que haya esto que están viendo acá, que es queratinización anómala, es decir, en vez de queratinizar en la superficie, como lo tiene que hacer normalmente el epitelio, existe una maduración anormal, anticipada, diríamos así, de las células y una queratinización así individual y desordenada que también puede manifestarse como una lesión blanca clínicamente. Entonces, todo eso yo tengo que ir pensando cuál puede ser el cambio que esté sufriendo en ese lugar, ese epitelio, para darme la manifestación clínica que yo estoy percibiendo en el examen físico. En el caso de las lesiones parduzcas pigmentadas, fíjense acá hay ejemplos en los que esa coloración parduzca está dada. En este caso, porque hay un incremento en el pigmento melánico en la basal del epitelio. Incluso también van a ver que hay pigmento melánico suelto en el corion, en la lámina propia. O como en este caso, en que también hay presencia, incremento de pigmento melánico, pero también hay un aumento, fíjense, en la celularidad, no vamos a entrar en detalle de qué es, pero eso se traduce clínicamente como esas manchas parduzcas que estamos viendo. Estos son ejemplos de lesiones névicas, de lo que solemos ver en los lunares, ¿sí? Pero ojo también, otra vez, yo tengo que interpretar estos hallazgos en el contexto de ese paciente. Si yo tengo un paciente de raza negra o que es morocho, tengo que ser cuidadoso al interpretar, si yo no tengo ese dato, al interpretar esta hiperpigmentación epitelial. Siempre tengo que tener los datos clínicos acompañando para la adecuada interpretación. Y acá en las imágenes de abajo ven ejemplos de manchas rojizas. En este caso, fíjense, hay rotura de los vasos de la lámina propia con salida de eritrocitos al intersticio. Acá lo ven a mayor detalle. Hay un componente inflamatorio, eso no vamos a entrar a explicar ahora, pero quiero que vean que hay discontinuidad entonces en la pared vascular y escape de eritrocitos, y esto hace que, o esta sería la traducción histológica de una mancha rojiza, en este caso purpúrica, que les decía hoy. A diferencia de esta otra imagen, en las que fíjense la imagen, la imagen clínica de lesión rojiza está dada por un incremento de las luces vasculares. Este caso es
una lesión pseudotumoral o amartomatosa, es un hemangioma, que suele ser frecuente de ver, de presentarse. La misma histología tiene un granuloma piógeno que vamos a ver también más adelante, en las que la lesión rojiza está dada por una proliferación vascular. Y estas tres imágenes que están acá son ejemplos también de lesiones parduzcas, como se ve en la histología, la presencia de pigmento, en este caso pigmento melánico, en lesiones névicas, en los llamados lunares. Que eso, todos tenemos lunares, habrán visto que muchos se presentan como máculas, como lesiones planas, no sobrelevadas, y que a veces en el transcurso del tiempo y generalmente crecen con el individuo, esas manchas se van transformando en pápulas, porque a medida que estas células névicas proliferan, van colonizando el corion o la dermis y van elevando el epitelio de revestimiento, y esa mancha inicial o mácula inicial se va transformando en una pápula parduzca, ¿sí? Entonces esos son ejemplos que podemos llegar a ver tanto en piel como en la mucosa. Estamos hasta ahí con las manchas y las máculas. Note que podíamos agregar, Susana, que muchas veces se cree que son manchas patológicas las pigmentaciones que hay en la encía. Y entonces nosotros que estamos en periodoncia tenemos que hacer un diagnóstico correcto, porque muchas veces se piensa que es patológico y en realidad no lo es. Son manchas o pigmentaciones normales. Así es. Todas estas manchas, como les decía, hay que hacer la descripción. Es importante cuando uno hace la evaluación de las manchas, sobre todo de las manchas por pigmento melánico, los lunares, las máculas de origen melánico, justamente evaluar el tamaño, los contornos, la simetría, si cambia de coloración, la distribución del pigmento, si crece en el tiempo. Todo eso pueden ser signos de alarma de que una lesión pigmentada pueda estar sufriendo algún cambio o transformación en algo más serio, diríamos así. Entonces tengan presente entonces que así como vemos efélides y manchas y máculas en la piel, también pueden estar presentes en la mucosa, ¿sí? Es importante, sí. Profe, así nosotros nos damos cuenta si es un problema de la cavidad bucal, si es un problema mayor, por ejemplo. Porque, por ejemplo, yo, no sé si por ahí era el caso o no, yo tuve púrpura Sí. y a mí como que se dieron cuenta, digamos, porque yo tenía por toda la boca, ya porque ya tenía un nivel muy estricto, digamos, ya. Tenía por toda la boca, tenía todos los cositos, tipo como cuando se rompen los vasos, digamos, tenía todas las purpuritas por toda la boca, digamos. Uh-huh. Y eso era como que algo que no tenía nada que ver con una enfermedad bucal. Por eso mi pregunta Por es eso hoy les si ahí dije yo nosotros que nos pueden damos ser cuenta, propias de la cavidad bucal o que pueden ser la claro, o primer sea, manifestación de una enfermedad sistémica. De ahí el rol de ustedes es importante, porque muchas enfermedades sistémicas se inician en la boca, las manifestaciones. Por eso, a diferencias que hay desde el punto de vista anatómico e histológico, comienzan las primeras manifestaciones a veces en la cavidad bucal, y deben saber ustedes reconocerlas y detectarla para hacer una derivación oportuna y temprana al especialista, ¿sí? Y otra cosa, aparte de comenzar tempranamente, también tienen corta duración. Entonces, esa es otra cosa que les quiero recalcar, que el ir conociendo y ejercitando, visualizar las lesiones, les va a permitir a ustedes tener el criterio de elegir
si tienen que biopsiar o tomar una muestra, de elegir la lesión de que sea más representativa para lograr confirmar el diagnóstico que ustedes están sospechando. Porque generalmente son lesiones que tienen poca duración o que en poco tiempo cambian su aspecto y se transforman a veces en lesiones secundarias, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, que por las características en sí, a veces del epitelio de la cavidad oral, muchas enfermedades sistémicas comienzan con sus manifestaciones en la boca. Bueno, siguiendo entonces teníamos la pápula, que es cuando la lesión yo puedo palparla, es decir, es sobrelevada, cuando yo paso la mano sobre la superficie o el dedo sobre la superficie, y acá teníamos lo que estábamos hablando hoy del ABOM, que era la forma particular esta de pápula que aparece en corto tiempo y desaparece en corto tiempo y va acompañado de otros signos y síntomas, ¿sí? Lo importante es que fíjense que las pápulas también, si yo hago la correlación histológica, puede deberse o que hay cambios en el epitelio, como ven ustedes acá, puede deberse a que el epitelio está engrosado focalmente y eso hace que clínicamente yo lo vea como una lesión sobrelevada, o puede ser que el cambio esté a nivel más profundo en el corion, y que estos cambios empujen el epitelio y lo sobreeleven. O sea que, otra vez, los datos clínicos, el interrogatorio me va a ir inclinando a pensar en cuál de estas lesiones, de cuál de estas lesiones se puede tratar. Acá está, fíjense, ejemplos de una lesión. Acá hay pápulas y hay máculas, pero fíjense que aparte presentan, se deberá consignar cómo se presentaron, cómo se fueron extendiendo, algunas que confluyen, la mayoría tienen halo eritematoso, todos esos detalles, algunas después con el tiempo se van volviendo parduzcas, algunas incluso vamos a ver que después descaman, que hay una queratinización anormal. Todos esos datos son útiles para ir haciendo los distintos diagnósticos diferenciales. El nódulo que decíamos hoy era una lesión sólida, elevada, que supera los 5 milímetros de diámetro, que fíjense puede estar ubicada en la dermis o en la hipodermis o en el corion, si estamos hablando de la mucosa, y donde vamos a tener que hacer también, como les explicó el doctor hoy, todas las maniobras de inspección y de palpación para discernir qué consistencia tiene, en relación a qué estructura anatómica está, si tiene consistencia firme, blanda, si tiene una sensación, da la sensación de una masa remitente que pueda tener algún contenido líquido, si está fija a alguno de los planos. Todos esos datos son importantes a la hora de ir haciendo el examen y el diagnóstico de la lesión. Después tenemos las placas, que también son lesiones elevadas, circunscriptas, de mayor tamaño que la pápula, mayor de 5 milímetros, y que puede tener una superficie lisa o una superficie verrugosa. ¿De qué va a depender eso? Y va a depender, uno, del sitio en que esté asentando, si es piel o si es mucosa. Acuérdense que nosotros tenemos un componente cutáneo a nivel del labio, donde tenemos una parte que es piel-piel y una parte que es semimucosa. Y entonces esa lesión sobrelevada puede tener distintos aspectos desde el punto de vista clínico. Fíjense, perdón. Puede ser que esa sobrelevación esté dado o porque haya otra vez una mayor queratinización en la superficie o porque haya
un mayor crecimiento, un espesor aumentado del epitelio, como estamos viendo acá, en un ejemplo de una verruga, por ejemplo. Lo mismo vamos a ver acá, y ahí fíjense que tenemos que diferenciar los términos verrugosidad y vegetación. Para estas lesiones, que son también sobreelevadas, exofíticas, y que cuando asientan sobre la superficie cutánea, la superficie va a ser seca y queratinizada, como en este caso. Pero cuando asienta sobre una mucosa, sobre una superficie húmeda, va a recibir el nombre de vegetación. ¿Por qué? Porque fíjense que la apariencia clínica es diferente. Generalmente cuando asientan en piel suelen tener un mayor componente queratóxico, que le da esa coloración blanquecina, sobrelevada y blanquecina, costrosa, y eso lo perdemos o no lo tenemos tan presente, tan notoriamente cuando estamos sobre una superficie mucosa, húmeda. Entonces utilizamos el término verrugosidad, generalmente para estas lesiones sobrelevadas que asientan en piel o en semimucosa, y vegetación cuando asienta sobre la superficie mucosa. Fíjense que el aspecto macroscópico de estas lesiones, de aspecto sobrelevado, con un pedículo, con una coloración más o menos blanquecina dependiendo del grado de queratinización, a veces la superficie es mamelonada, a veces más filiforme, como en esta, ¿ven? Todas esas características las vamos a tener que consignar porque va a ir induciendo o llevándonos hacia una etiología en particular. Acá ven ejemplos en el labio. Esto suele estar generalmente asociado a infecciones virales. Ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense, en el caso de la verruga vulgar, va a tener una presentación como verrugosidad en la piel y como vegetación en la mucosa. Y miren el diferente aspecto histológico que puede adoptar dependiendo de si esté en uno u otro sitio, en piel o mucosas. Hay generalmente más queratinización y este aspecto digitiforme, y cuando está en la mucosa a veces tiene este aspecto más suave o más mamelonado. Hay un grado variable de participación del corion también en la composición de la lesión, y eso es lo que a veces macroscópicamente nosotros solemos describirlo también con el término de pólipo. Es nada más que un término macroscópico de cualquiera de estas lesiones que tienen un pedículo, que tienen un cuerpo de la lesión, y este cuerpo de la lesión puede estar dado o porque haya una proliferación epitelial, o porque haya un crecimiento del tejido conectivo que esté por debajo y empuje el epitelio. Fíjense en este caso, la proliferación epitelial en este esquema tiene un aspecto más mamelonado, o en este caso a veces tiene un aspecto más filiforme o velloso. Eso es variable, y va a depender de si está asentando en piel y mucosas, o también va a depender de la etiología. Muchas veces, como en este caso que se está mostrando la fotografía, esto puede ser de origen traumático, a veces por hábito de succión, por ejemplo, y con el tiempo va adquiriendo este aspecto pediculado, que si uno lo viera histológicamente, la mayor parte de esta lesión va a estar formada por tejido conectivo, revestido por una mucosa que puede o no estar engrosada, pero ya viendo la lesión, el sitio anatómico que está, el estado en general de la boca, y interrogando al paciente sobre si tiene o no el hábito de succión ahí, a veces cuando faltan piezas dentarias o una prótesis que esté mal adaptada, ya vamos a sospechar de que esta lesión
está dada por un crecimiento del tejido conectivo que va arrastrando consigo el epitelio en la superficie, ¿eh? Que puede llegar después a tener otros cambios secundarios en la superficie, ¿eh? ¿Está claro hasta acá? Profe, cuando tienen unas lesiones así, se le toma una muestra a esta persona con las verrugas y demás. Sí, se puede tomar la muestra y hay que consignar también cuando tomen la muestra de qué sitio. A veces las lesiones son grandes y no se toma toda la lesión completa, ¿eh? Se toma nada más que un sector. Entonces, especificar de qué sector ustedes están tomando. El que observe también la lesión les va a informar si él en la microscopía identifica o no este pedículo, ¿eh? Que en este caso de lesiones benignas quizá no es tan importante, pero si yo tengo una lesión con esta configuración clínica de lesión polipoide o de lesión sobrelevada, pero que histológicamente tiene algún otro cambio más serio, ahí va a ser importante de que yo pueda consignar si en la muestra que se tomó está incluido el pedículo o no, porque de eso va a depender de que no aparezcan recidivas después, ¿eh? Entonces, ustedes cuando vayan haciendo el ejercicio y reconociendo estas lesiones, van a ir adquiriendo la habilidad de ir, diríamos, reconociendo qué cambios pueden orientarlas a ustedes de si se trata de una lesión nada más que benigna, reactiva. Esto es lo que más frecuentemente se ve en cavidad bucal y lo vamos a ver en una clase en particular, estas lesiones reactivas, pero que a veces simulan lesiones tumorales, por eso también se llaman pseudotumores, porque clínicamente se parecen. Nosotros nada más que ahora estamos describiendo la lesión, que es como vamos a tener que nosotros describir en la historia clínica. ¿Está? Los demás datos que voy recopilando después van a ir ayudando a discernir de qué se trata. Bueno, el tumor que decíamos que era acá, utilizando el término nada más que de una neoformación circunscripta que tiende a crecer, sin entrar a discernir si se trata de una lesión benigna o no, que puede tener un aspecto sólido, puede estar ulcerado, puede ser vegetante, y que dependiendo de esas características que ustedes van a recopilar, el tiempo de evolución, de si ustedes sacaron lo que pensaba podía ser irritante y la lesión persiste, todo eso que después vamos a ver son indicaciones para estudios histológicos, constituye lo que se llama entonces tumor. Nada más que utilizando acá el término de una masa ocupante que crece, ¿está? Sin entrar a hacer el diagnóstico si es benigna o no. Por último, teníamos las lesiones elementales primarias de contenido líquido, y acá estaban las vesículas, las ampollas y las pústulas. Y faltaría poner acá las flictenas. Decíamos que se diferencian unas de otras por el tamaño, y la presentación de esta también aportan datos. Les decía hoy si son vesículas que permanecen como vesículas o si son vesículas que comienza el cuadro como vesícula y que después confluyen y forman ampollas, me va a ir inclinando a pensar en otra patología. Si son vesículas, si son ampollas, también el tipo de contenido que tienen, si es un contenido citrino, si es un contenido hemático, si es un contenido purulento, que decíamos recibe ahí el nombre de pústulas. Si toman grandes superficies, como se suele ver en algunas enfermedades inflamatorias de la piel y de la mucosa, en las que el aspecto clínico es como las ampollas de los quemados, o las ampollas de fricción, que son ampollas grandes, que a veces son tensas. Todos esos datos aportan elementos para inclinarnos a una determinada etiología.
sea, hay que ir haciendo el ejercicio. ¿En qué sitio anatómico comenzó? ¿En qué sitio anatómico? A veces tenemos ampollas que comienzan en la zona de cabeza y cuello y después se extienden. A veces comienzan con un cuadro gripal, con fiebre, y después aparece la erupción ampollar o vesicular. Todos esos datos nos va a ir permitiendo hacer el diagnóstico diferencial en cuanto a la etiología de la lesión, ¿sí? De una enfermedad inflamatoria de piel, de una enfermedad infecciosa, eruptiva, llámese herpes, llámese sarampión, etcétera. Todos esos datos sirven. Entonces, las vesículas son lesiones elevadas de contenido líquido pequeño y que no dejan cicatriz. ¿Por qué no dejan cicatriz? Porque generalmente las vesículas se forman como espacios de contenido líquido en el espesor del epitelio y no hay compromiso de la membrana basal epitelial. Y por lo tanto, en su evolución, cuando van curando, hay una restitución ad integrum del epitelio y no deja una secuela o una cicatriz. A diferencia de lo que pasa con las ampollas, en las que sí suele haber compromiso de mayor o menor grado del estrato basal y de la membrana basal del epitelio, hay exposición del tejido conectivo del corion y por lo tanto desencadena un proceso inflamatorio y va a dejar una cicatriz en mayor o menor medida dependiendo de la extensión del compromiso epitelial. Entonces, las ampollas, fíjense, decíamos, pueden ser de tamaño superior a 0,5 centímetros, a veces pueden tener mayor tamaño, también se pueden denominar bullas, o flictenas. Flictenas suelen ser cuando a veces son más flácidas, más blanditas, y dependiendo del grado de compromiso del estrato basal o de la membrana basal de la mucosa o de la piel, dejará como resultado una lesión secundaria que ahora vamos a ver, dejará una erosión o una exulceración o dejará una úlcera, ¿sí? Bueno, esto es nada más que para mencionarlo, pero lo vamos a ver en particular en otra clase. El tema de esta que estamos hablando de interpretación en cuanto a la presentación clínica y hacer la correlación histológica de lo que esperaría yo encontrar si lo veo microscópicamente, les va a permitir a ustedes después tener el criterio para elegir el método diagnóstico que les sirva para confirmar su sospecha. Para eso vamos a contar con estudios, decíamos hoy, de laboratorio, estudios inmunológicos y estudios anatomopatológicos, ya sea estudios por citología o estudios de biopsia. Lo vamos a ver más adelante, es nada más que para que mencionarle y para que lo tengan en cuenta. Fíjense que a veces hasta incluso yo puedo hacer un estudio del contenido de una lesión ampollar o vesicular y eso puede ayudar ya a confirmar una sospecha diagnóstica, ¿sí? Cuando después veamos en la parte de histología las características o el sitio histológico, anatómico, que esté comprometido en estas lesiones de contenido quístico, de contenido líquido, perdón, las vesículas y las ampollas, nos va a ir permitiendo, fíjense, ya ir encasillando a estas lesiones en un determinado cuadro en particular, porque vamos a tener en cuenta que estas lesiones, les decía hoy, pueden ser intraepiteliales o subepiteliales, a su vez pueden ser, fíjense, subcórneas, es decir, la cavidad de la ampolla o la vesícula estar bien superficial por debajo del estrato córneo o estar en el espesor del epitelio, ser intraepitelial o intraepidérmica, o puede ser suprabasal o infrabasal si se tiene en cuenta la relación con la membrana basal, si queda en el techo o en el piso de esa cavidad ampollar.
Todos estos datos nos permite ir llegando a la etiología del cuadro, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver más adelante, es nada más que quería mostrárselos para que tengan en cuenta de nuevo a la hora de elegir qué lesión ustedes van a muestrear para confirmar su sospecha diagnóstica. Porque se acuerdan que hoy les dije, la mucosa bucal tiene la particularidad de tener, desde el punto de vista histológico, medios de fijación entre las células mucho más lábiles, mucho más débiles que la piel, y es por eso que muchas veces, por eso que comienza ahí las manifestaciones de las lesiones elementales, y por otro lado tiene una tasa de recambio o de renovación permanente del epitelio mucho más rápida que la que se suele ver en la piel. Entonces es importante tener siempre en presente esto para evitar tomar a veces muestras de lesiones que en su evolución ya están en etapa de curación o de resolución y que me pueden dar entonces falsos indicios de cómo comenzó el cuadro, ¿me entienden? Entonces es importante que ustedes tengan presente esto, porque a la hora de elegir muestrear, tendremos que buscar aquellas lesiones que estén en su etapa inicial para ver realmente el lugar donde comenzó el problema. No sé si soy clara. ¿Sí? Sí, profe. Profe. Bueno, lo mismo que lo referido a la ubicación de estas lesiones vesiculares o ampollares en los diferentes estratos del epitelio, los mismos también tenemos que tener presente los diferentes mecanismos de formación. No voy a entrar en detalle en esto, sino nada más que para que vayan familiarizándose con los términos, que muchas veces estas lesiones vesiculares y ampollares se debe a que hay ruptura de las uniones intercelulares y se van formando estos espacios, o a veces hay edema, es decir, acumulación de líquido entre las células y esto lo va separando, que eso se llama degeneración reticular o edema intracelular, y, y intercelular, o si no edema dentro de las células, que es la degeneración reticular, y también degeneraciones en los sistemas de sujeción del epitelio con la membrana basal. Todo eso, que está presente en muchas enfermedades, hace que aparezcan entonces vesículas o ampollas en diferente localización del epitelio. Cuando vayan viendo cada enfermedad en particular, vamos a ir viendo y recordando otra vez estos mecanismos. Ahora nada más tengan presente esto, que entonces, desde el punto de vista histológico, estos detalles en cuanto a localización de la ampolla o la vesícula y en cuanto al tipo de alteración, en cuanto a los mecanismos de uniones intercelulares, es lo que me van a aportar datos a mí para llegar a la etiología de esa lesión ampollar o vesicular. Si se trata de una lesión viral, si se trata de una enfermedad inmunológica o inflamatoria o lo que sea, ¿sí? Y por último tenemos los quistes y los pliegues, que hoy ya les mencioné, son cavidades circunscriptas que tienen que tener un revestimiento epitelial. Esto es lo que se suele ver muy frecuentemente en el consultorio odontológico, que suelen llamarse mucoceles o ránulas, por obstrucción o traumatismo de los conductos excretores de las glándulas salivales accesorias o principales, y es de muy frecuente presentación. Y después tenemos los pliegues y los surcos, que no son más que acentuación de los pliegues de la mucosa, pero en los que no hay una solución de continuidad en cuanto a la integridad del epitelio, que eso nos va a permitir distinguir de otra lesión que vamos a ver secundaria, que son las fisuras, que es una lesión secundaria en la cual sí hay una solución de continuidad del epitelio. Bueno,
creo que hasta ahí. Ah, bueno, acá tienen la imagen histológica. Estos son dos mucoceles, donde van a ver al que se denomina un quiste verdadero porque tiene un revestimiento epitelial, que se suele dar cuando hay obstrucción del conducto de una glándula salival accesoria, o en el caso de la ránula de una glándula salival principal, como la sublingual o submaxilar. Y esto es un mucocele que se llama por extravasación, donde lo que hay es una sección del conducto con derrame de saliva hacia el tejido conjuntivo que genera una respuesta inflamatoria, pero no tengo un revestimiento epitelial. Entonces esto es un quiste verdadero y esta es una lesión pseudoquística. Pseudoquística porque se parece clínicamente al quiste, pero la única manera de distinguirlo es a través de la histología, en donde voy a poder inferir que la etiología de esto fue justamente un traumatismo y una sección del conducto, y en esto seguramente la obstrucción, ya sea por un cálculo o por compresión del conducto, que provoca la dilatación quística del mismo y que tiene un revestimiento epitelial. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Esto van a ver que después... Sí. ¿Sí alguien habló? ¿Puede repetir, profe? Esto es el mucocele. Clínicamente esto es lo que se llama mucocele, pero histológicamente, fíjense, uno puede ser un quiste verdadero porque cumple con los criterios para denominarlo quiste, porque es una cavidad circunscripta de contenido líquido revestida por un epitelio. Eso es lo que define a un quiste. En cambio, este que está acá, que es el pseudoquiste, que también es un mucocele desde el punto de vista clínico, es un pseudoquiste porque acá lo que hubo es una sección del conducto, derrame de saliva al intersticio con una reacción inflamatoria generada por ese derrame, y en la que no hay un revestimiento epitelial. Lo que está circunscribiendo la lesión acá es una reacción inflamatoria al escape de saliva al tejido conectivo. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Clínicamente los dos yo los puedo denominar mucocele. ¿Sí? Pero fíjense que histológicamente son distintos. Uno es un quiste y el otro es un pseudoquiste. ¿Está? Eso después, con el tiempo van a ver que, teniendo en cuenta otra vez en el examen físico la localización y otros datos, les va a permitir a ustedes discernir si se trata de un quiste verdadero o de un pseudoquiste o mucocele por extravasación, porque si yo tengo el paciente que me dice a mí, se me forma un bulto cada vez que estoy por comer y me duele, y se me forma esta bola acá, este nódulo, este quiste que tengo acá, cada vez que yo estoy por comer, y lo más probable es que el paciente esté teniendo algo que está obstruyendo el quiste, y que cuando hay el estímulo, de secreción que tenemos cuando vamos a comer, y de aumento de secreción, si hay alguna obstrucción mecánica de ese conducto, se forme o se dilate ese conducto y me forme un quiste. Entonces voy a inferir que seguramente se tratará de un quiste verdadero, ya sea por una litiasis o porque hay alguna otra causa que esté obstruyendo la salida de saliva de ese conducto. ¿Entienden? A diferencia del otro, si yo tengo una lesión quística, como estábamos viendo acá en la foto anterior, de por ejemplo, que se presenta en el labio, lo más probable es que esto, en la histología, se vea una lesión pseudoquística, porque el labio es un sitio de frecuente traumatismo por mordida, por el hábito a veces de morderse. Entonces, probablemente lo más común es que yo me encuentre acá, que haya sección del conducto de una glándula salival accesoria y me forme un mucocele por extravasación. ¿Está? O sea que fíjense que una misma lesión muy similar a veces clínicamente
si yo tengo en cuenta en el interrogatorio cómo comenzó, qué molestias tiene el paciente, en qué momento aparece o se acentúan esas molestias, yo puedo ir más o menos sospechando de que se trate de una u otra cosa. En este caso que está en el piso de la boca, acá difícilmente, si bien puede ser que haya traumatismo, pero lo más frecuente que pueda causar una obstrucción en la formación de un quiste es que el conducto esté obstruido por alguna causa, ya sea un cálculo, o alguna otra estructura que esté comprimiendo el conducto y que haga que se acumule la secreción y me forme un quiste, que en este caso seguramente va a ser un quiste verdadero. ¿Me entienden la diferencia? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y este es nada más que un resumen que les va a quedar en cuanto a las diferentes lesiones primarias, entonces, de tamaño y de características clínicas. No voy a entrar en esto a leerles porque si no se nos hace muy largo. Bueno, queda un poquito más, están cansados y quiero aprovechar, vamos a hacer un descansito y si tienen algo que preguntar o algo que no entendieron, vamos a aprovechar este espacio. ¿No hay ninguna duda? Yo no estoy viendo el chat, así que si quieren preguntar... ¿Cuántos minutos de descanso están preguntándoles? Profe, sí. ¿y las lesiones que se conocen vulgarmente como fuego, en qué tipo de clasificación entrarían? ¿El fuego de San Antonio? Sí. Bueno, el fuego de San Antonio es el nombre vulgar que se le da al herpes zóster, que es una lesión vesículo ampollar que se da por la infección del virus del herpes de la varicela. O sea, la lesión o la enfermedad inicial por infección por el virus del herpes, no el herpes simple, sino el virus, todo de la familia del herpes, pero en este caso de la varicela zóster se llama, me provoca, la primoinfección me provoca el cuadro de varicela. Pero el virus del herpes tiene afinidad por los nervios y por quedar acantonado y escondido, diríamos así, en los ganglios nerviosos. Cualquier variación o inmunosupresión que pueda tener el individuo, el virus aprovecha y hay una, diríamos, reactivación de la infección que está latente por el virus del herpes. Pero en esa circunstancia, la manifestación que hace, como está justamente acantonado en los ganglios nerviosos, hace la aparición de vesículas y de ampollas con una distribución metamérica, es decir, en el territorio del nervio perteneciente a ese ganglio nervioso donde está acantonado. Por eso que ustedes van a ver que toma segmentos anatómicos que corresponden justamente a segmentos de inervación del nervio que está afectado por el virus. O toma, por ejemplo, toda una zona si compromete, por ejemplo, pares craneales, puede tomar la zona todo del maxilar, del nervio maxilar superior o inferior, o puede tomar una zona de una metámera en la región costal, pero es una enfermedad vesículo-ampollar producida por una virosis. No sé si respondí a suele ser muy dolorosa y característica. Ahí es donde el paciente les va a referir que primero tuvieron sensación de hormigueo, que tuvieron ardor, como que le quema,
y después de unas pocas horas o al día siguiente empiezan a aparecer las primeras vesículas, que a veces confluyen y se van transformando en ampollitas. ¿Está? Perfecto, doctora, gracias. Bueno, vamos a seguir así, no se hace tan largo, ¿les parece? Ya falta poquito. Entonces teníamos las lesiones secundarias, que son las que derivan de las primarias, y ahí tenemos que distinguir la erosión y la úlcera. Acá suele haber confusión porque en algunos textos tienen diferente denominación. Nosotros adoptamos esta terminología, erosión o exulceración, cuando hay pérdida superficial del epitelio que no deja cicatriz porque no hay compromiso de la membrana basal. Es esto que ustedes tienen acá. Si yo tengo, generalmente esto se da, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando hoy de las vesículas, cuando se rompen, y eso pasa en la mucosa oral. Por eso es muy difícil encontrar vesículas enteras, íntegras. Ya nos vamos a encontrar con la lesión secundaria, con la erosión. Como las vesículas generalmente se suelen localizar, decíamos, superficialmente en el epitelio, al romperse lo que van a dejar es una erosión o una exulceración. Como no hay compromiso de la membrana basal acá y exposición del conectivo, esto, y sobre todo en la mucosa oral, que les decía, tiene una tasa de renovación un poco más rápida que la piel, esto va a repitelizar, y va a haber una restitución ad integrum y no va a dejar ningún indicio, ninguna cicatriz en el sitio de la lesión. ¿Está? Eso es la erosión o exulceración, que en algunos textos o en algunos apuntes que circulan por ahí, ustedes lo van a encontrar con el término ulceración, pero eso a veces los confunde con esto, que es la úlcera. Entonces nosotros preferimos usar el término erosión o exulceración. La úlcera es la pérdida y solución de continuidad del epitelio que sí deja cicatriz porque es más profundo el compromiso y hay compromiso de la membrana basal. Hay compromiso, exposición del tejido conectivo y por lo tanto hay un proceso inflamatorio involucrado en la lesión. Después teníamos las fisuras o grietas, que es cuando esa solución de continuidad, equivalente a una úlcera diríamos así, tiene una disposición lineal, como ven acá en este ejemplo, de una fisura o grieta en la comisura labial, que se suele ver cuando hay una sobreoclusión, por ejemplo, y esto permanece mucho tiempo humedecido con saliva, facilita a que haya una solución de continuidad del epitelio, pero de manera lineal, que es una fisura, o la describiremos como una fisura o grieta. Después tenemos la perforación, que es cuando hay una comunicación, a veces entre cavidades anatómicas, por ejemplo, cavidad nasal con cavidad oral, o cavidad oral con el exterior, generalmente a través de un trayecto fistuloso, y que se da porque hay destrucción tisular, destrucción de los tejidos que están interpuestos entre ambas cavidades o entre la cavidad y la superficie, y comunica estos espacios. Esa comunicación es lo que solemos llamar nosotros fístula, ¿sí? Después tenemos los términos pseudomembrana y costra, que no es más que la formación de aspecto laminar, diríamos así, generalmente de la organización, que resulta de la organización de un exudado inflamatorio, cuyo aspecto va a depender de qué esté compuesto. Si está compuesto de fibrina, de sangre, de células inflamatorias, de exudado purulento, o a veces también de productos de secreción de una glándula, pero la diferencia radica en que las pseudomembranas se van a formar cuando estamos en una cavidad húmeda, como la cavidad oral o la mucosa genital, y
La costra es cuando está sentando sobre una solución de continuidad del epitelio en una superficie seca, cutánea. Entonces, cualquiera sea el exudado, lo que va a depender de que yo use el término pseudomembrana o costra, va a ser si está sentando sobre una superficie húmeda, mucosa, como la mucosa oral o genital, o si asienta sobre piel y ese exudado se deseca y me forma la costra. ¿Entienden la diferencia? ¿Quedó clara la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces eso hay que tener cuidado a la hora de registrarlo, porque esta pseudomembrana generalmente es lo que ustedes después con un instrumento o con una gasita pueden remover, quitar fácilmente, y en cambio la costra generalmente es más. Como ustedes, todo el mundo hemos tenido lesiones con una costra encima, diríamos, está adherida más firmemente y tiene otra apariencia diferente a la pseudomembrana. ¿Está? Las escaras son cuando tenemos porciones de tejido necrótico, generalmente puede estar provocado ya sea por la acción de agentes químicos que producen la necrosis del tejido o muchas veces por déficit circulatorio, irrigatorio, que eso es lo que vemos habitualmente en pacientes, por ejemplo, que están mucho tiempo en cama, en decúbito, en la zona sacra y en la zona de los talones, por compresión vascular, sufren isquemia, ese sector de tejido se necrosa y entonces hay esa pérdida tisular que generalmente suele ser profunda, comprometer la epidermis, la dermis y a veces el celular subcutáneo, ¿sí? ¿Está? Y las escamas, como vemos acá en esta foto, es el desprendimiento generalmente de laminillas córneas y que nos está dando indicio o idea de que existe algún tipo de alteración en cuanto a la maduración y a la queratinización de ese epitelio, que por alguna causa irritativa o inflamatoria está teniendo una renovación, diríamos así, más acelerada, con una producción aumentada de queratina, que clínicamente se manifiesta con la formación de escamas córneas, de laminillas córneas que se desprenden y que incluso acentúan los pliegues en la superficie de la piel o de la mucosa, ¿sí? ¿Está? Las escamas las vamos a observar siempre, mejor dicho, en piel, no en mucosa. La atrofia, cuando hay un adelgazamiento, reducción y número y volumen de elementos celulares en la mucosa bucal, ya sea por trastornos de irrigación, por falta de déficit, por falta o déficit hormonal o de vitaminas, y se va a manifestar clínicamente como lesiones rosadas, porque al estar adelgazado el epitelio deja ver con más facilidad ese lecho capilar que decíamos, está inmediatamente por debajo del mismo. Entonces, clínicamente se va a ver como una mucosa, en este caso, en el caso de la mucosa bucal, una mucosa, fíjense, esto es el dorso de la lengua, una mucosa que está más brillante, más adelgazada, con pérdida de las papilas, está depapilado y con una coloración mucho más rojiza, ¿sí? Después tenemos la cicatriz, que suele ser una zona en la cual ya se ha iniciado un proceso de reparación. Cuando veamos inflamación vamos a ver que en la etapa final de resolución de cualquier proceso inflamatorio vamos a tener el inicio de la reparación, que podrá ser ad integrum, es decir,
se podrá restituir los tejidos que originalmente fueron dañados, si el daño no fue muy serio, pero si el daño fue muy intenso o muy extenso en cuanto a superficie, va a haber un reemplazo de ese tejido original por tejido fibroso, y eso es lo que va a constituir una cicatriz, el reemplazo por tejido fibroso. Y eso muchas veces, este proceso de reparación o de cicatrización, muchas veces puede ser exagerado, y a eso es lo que se llaman cicatrices hipertróficas o queloides, ¿sí? Lo vamos a volver a ver cuando veamos inflamación y reparación. Histológicamente, la traducción de esto, que lo que se ve, que se suele ver como una mucosa o un sector de piel que es primero más rojizo, pero después se va tornando más pálido a medida que el tiempo transcurre, lo que se ve es un reemplazo de las estructuras normales de ese sector de tejido por tejido fibroso, cicatrizal. Esto rosado que ustedes ven acá es colágeno, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver. Por ahora, por lo menos vamos a tener en cuenta el término desde el punto de vista semiológico de lesión elemental secundaria. Y les decía que esto tiene entonces su traducción a nivel histológico. Hoy ya vimos en cuanto a los tipos de epitelio que podemos observar en la boca, voy a ir más rápido, y así como tenemos términos desde el punto de vista macroscópico que vimos hoy, también tenemos términos desde el punto de vista histológico, que algunos ya lo hemos mencionado. Cuando hay aumento de la queratina, hablamos de hiperkeratosis. Parakeratosis, cuando teníamos persistencia de núcleos que nos está dando indicio de una maduración acelerada y que no concluye por algún agente irritativo. Acantosis, cuando está el epitelio engrosado, como mecanismo de defensa a cualquier tipo de agresión, y eso le va a ir dando características particulares. Papilomatosis, que suele ir acompañando a la acantosis, que es cuando el corium de las papilas se elonga justamente acompañando este crecimiento en cuanto al espesor del epitelio, y por eso solemos denominarlo acantopapilomatosis. Atrofia, que ya mencionamos también, que es el adelgazamiento. Fíjense en este caso, en esta foto que le estoy señalando acá, yo tengo zonas que alternan de atrofia epitelial, miren lo finito que está acá el epitelio, y zonas de acantosis adyacente, y esto, lo que quiero que hagan el ejercicio es cómo verían esto clínicamente, y quizá lo van a ver como una lesión blanca por la acantosis, pero también en esa lesión blanca va a haber un puntillado rojizo que va a ser estas zonas de atrofia, que va a dejar translucir los capilares que están dilatados en este sector. Entonces yo clínicamente a esto lo voy a ver como una lesión blanca, pero con un puntillado eritematoso, es decir, no homogénea, una lesión blanca homogénea, sino una lesión mixta, con áreas eritematosas y con áreas más blanquecinas. ¿Me entienden? Eso ya en la clínica ustedes ya tienen que estar sospechando cuando ven una lesión así, de que va seguramente en la histología a haber zonas de atrofia y zonas de hiperplasia epitelial. Hoy les mencioné la disqueratosis, cuando por alguna causa, esto lo vamos a ver también más adelante, está alterada la maduración de este epitelio y hay queratinización en los estratos que no corresponden, no en la superficie, sino más abajo. Quiere decir que la maduración de este epitelio está anormal. Los fenómenos de acantólisis, espongiosis y vacuolización que hoy les mencioné, que eran los fenómenos que estaban involucrados sobre todo en las lesiones elementales que formaban vesículas y ampollas, y que el ir distinguiendo cuál está presente me va a ir orientando a cuál enfermedad puede estar relacionada. No sé qué es esto que me está apareciendo acá.
La exocitosis, que es la migración de células inflamatorias en el epitelio, y eso hace que haya edema intercelular o espongiosis. ¿Se acuerdan que el edema podía ser dentro de la célula? Eso es la vacuolización, o podía ser entre las células, que son estos espacios claros que le estoy señalando acá, que si estos espacios llenos de líquido confluyen, me van a ir formando vesículas. Si esas vesículas se van juntando, pueden llegar a formar una ampolla. Entonces, acuérdense que la acantólisis, la espongiosis, la vacuolización y la exocitosis son fenómenos que están presentes en la génesis de lesiones ampollares o vesiculosas, ¿sí? Después iremos viendo cuál. Les decía hoy también la importancia de distinguir a qué altura están estas lesiones en el espesor del epitelio. Esta es una imagen de espongiosis para que vean cómo se van separando, de acantólisis, para que vean cómo se van separando las células entre sí y que suele ser característica de una enfermedad ampollar que después iremos viendo. Otra vez, entonces, miren la diferencia entre una fisura en la que hay una solución de continuidad con compromiso del corion subyacente, es decir, es una lesión ulcerativa, pero de configuración lineal. Profesora, ¿Sí? disculpe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Sí. ¿Qué no entendés de acá? Gracias, profe, era para copiar nomás. Igual esto va a Entendí quedar bien, en el pero- aula, así que no se preocupen. Ah, bueno, gracias. Bueno, en este esquema lo puse porque me pareció claro para distinguir entonces lo que decíamos hoy, la úlcera en la que hay solución de continuidad del epitelio, compromiso o exposición del tejido conectivo, y esto seguramente va a curar con una cicatriz, ¿sí? La erosión, que era con la solución de continuidad, pero más superficial del epitelio, no hay compromiso de los estratos basales ni de la membrana basal, y esto va a curar sin cicatriz, ¿sí? Y la fisura, que es nada más que una úlcera, pero de un aspecto, una configuración lineal. ¿Está clara la diferencia? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, y esto es cómo se ve en la histología, una zona de erosión. Fíjense que hay pérdida de los estratos superficiales de este epitelio, pero acá todavía tengo íntegra el estrato basal y la membrana basal. A diferencia de esto, que es una úlcera, donde fíjense el epitelio, acá yo tengo el resto de epitelio de este lado, resto de epitelio de este otro lado, hay una interrupción de la integridad de este epitelio, hay exposición del tejido conectivo, eso genera una respuesta inflamatoria, que es toda esta celularidad que ustedes ven acá, que esto después veremos más adelante de qué se trata. Hay en la superficie la formación de una pseudomembrana o de una costra, dependiendo de que estemos hablando de piel o de mucosa. En este caso es una mucosa, entonces esto que está acá es la pseudomembrana que vemos clínicamente, y que en la histología está formado por exudado inflamatorio, y esto que está acá ampliado es nada más que este lecho donde vemos tejido de granulación. Esto es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos inflamación, pero básicamente es lo que se ve en la histología de una lesión ulcerativa. Y es por eso que esto seguramente cuando cure, cuando resuelva, va a dejar una cicatriz que será perceptible en mayor o menor medida dependiendo de la extensión del tamaño que tenga la úlcera, ¿sí? Y creo que con esto terminamos. Y perdón que es cansador, es largo, pero si tienen alguna pregunta,
Doctora, disculpe, no sé si fue mi conexión o se cortó toda esa última parte. ¿Qué parte te faltó? A mí también se me desconectó la última parte. Bueno, no, lo que les mostré en la última parte es de nuevo la diferencia entre úlcera, erosión o exulceración, acuérdense, y fisura en cuanto a la profundidad del compromiso y cómo va a restituirse esto, uno con cicatriz y otro seguramente ad integrum porque no hay compromiso del tejido conectivo de abajo, del corio, ¿sí? ¿Y cómo se ve en la histología? En una exulceración o erosión, yo veo pérdida de los estratos superficiales de ese epitelio, ¿eh? Y esto va a reparar a partir de estas células que quedaron acá conservadas. Por lo tanto, la restitución va a ser sin cicatriz ad integrum, ¿sí? Y en cambio, en una úlcera, donde yo veo que el epitelio está interrumpido, hay exposición del tejido conectivo, eso genera una respuesta inflamatoria en el lecho de esta úlcera, está cubierto, si se trata, como en este caso de la mucosa, por una pseudomembrana, que es esto suelto que ustedes ven acá, y que está formado por exudado inflamatorio, y este lecho, que les decía, la exposición del tejido conectivo genera una respuesta inflamatoria, va a tener en variable y dependiendo del tiempo de evolución que tenga, la formación de tejido de granulación para comenzar a reparar. Entonces la reparación se va a dar acá y dependiendo del tamaño de la lesión, con una cicatriz que va a ser más o menos notoria, y con la restitución de la porción epitelial a partir de los extremos estos de epitelio que quedan en los márgenes de la lesión. Eso nada más para mostrarles cómo se ve la diferencia entre una lesión ulcerativa y una lesión erosiva o exulceración. ¿Sí? ¿Alcanzan a distinguir, no es cierto, la diferencia? Sí, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?